que había agua ahí en el patio que estaba saliendo, no sabían si era de las cloacas, de qué sé yo, no sabían ellos. Así que entre querer arreglar la camioneta le digo, mirá, teníamos programado salir al otro día, dijimos, bueno, no salimos nada, nos tranquilizamos, será de Dios. Así que nos fuimos, nos vinimos a pasar la fiesta acá en Pocito, desde Chimbas a Pocito. Bueno, a arreglar primero la pérdida que había, era una manguera que se había soltado abajo, y por ahí veo que uno se pone nervioso y empieza, y yo digo, bueno, Dios nos quiere enseñar algo a nosotros, a mi vida. Entonces ahí empecé a ver un montón de cosas y después bueno, la historia es que no la pude arreglar yo, la tuve que esperar para que la arreglara el mecánico, ¿no? Llevé al mecánico, pudieron levantarla ahí, poder trabajar y la arreglar. Bueno, y más o menos sobre esto quería hablar un poco, ¿sí? Sabemos que estamos en un año de reforma, ¿sí? Ahí buscando en el diccionario bíblico y viendo, y bueno, también había escuchado acá uno de los pastores cuando predicó, dijo de esto, ¿sí? Y dice en el diccionario, entre otras cosas que dice un montón de cosas en un diccionario bíblico, ¿sí? Aparte el apóstol nos había dicho, pónganse a ver qué es la reforma, ¿sí? Bueno, uno pensaba en la reforma, Martín Lutero, Calvino, lo que nos habían venido hablando, habían otros más anteriormente, eran Juan Wesley y otros más, Carlos, no me acuerdo el otro, habían unos cuantos reformadores, ¿sí? Que ya veían que querían reformar lo que ellos leían y decían esto está mal, queremos reformar estas cosas. Y hay muchos que, como Juan Wesley y otros más, que fueron muertos antes de hacerse muy conocidos. En realidad, con lo poco que hicieron, se hicieron conocidos y bueno, y de ahí salieron algunas otras ramas de los protestantes, ¿sí? Y quedaron esas iglesias, digamos. Y bueno, después vino Martín Lutero y todo esto, pero con el tema de la reforma, cuando yo leí ahí, dice reforma, corrección, enmienda, rectificación, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo me quiero enfocar, por eso es que les hablaba de esto, ¿sí? De qué es una rectificación. Dice, básicamente es una puesta a cero y devolver la simetría a todas las partes donde el pistón se desplaza y devolver la hermeticidad al motor, ¿sí? Porque cuando se produce esto, ustedes saben que cuando pasa una falla de las que me pasó a mí se me rompió el tamborcito del agua, ¿no? Donde ponemos agua, se rajó, se partió, allá hace como 2 años. Y bueno, cuando veníamos para acá, o sea, fuimos hasta Santa Lucía, bueno, veníamos en la ruta de allá para acá y yo sentía un olor y nunca miré el tablero, ¿sí? Entonces, cuando ya venía para acá se me ocurrió mirar el tablero, la aguja estaba ya en rojo mal. Así que, bueno, como todos saben, se funde el motor, ¿sí? Así que fui al mecánico, a un mecánico que yo tenía de hace rato, y me dijo, bueno, hay que hacer todo de vuelta. Bueno, lo dejé ahí, me dice, la arregló, entre comillas, la arregló, y quedó un ruidito, golpeaba algo ahí adentro. Así que le llevaba y me dice, no, fíjate los inyectores, andaban los inyectores, después me mandaba a un lado, a otro, que fuera a verle distintas partes al motor. Y todos me decían, no, es adentro del motor, es adentro, no es afuera, ¿no? Dice, tenés que llevarlo a este muchacho que te lo abra de nuevo y que te lo vea y que te separe lo que está mal. Bueno, la historia con esto es de que no me la alcanzó a arreglar. Me dice, bueno, mirá, falta un poco para los kilometrajes, veniste después, qué sé yo. Y bueno, y entre que andamos, todos me decían, se va a pasar el aceite al agua o el agua al aceite. Yo creo que hay algunos mecánicos acá que entienden de mecánicos. Ay, no voy a poder hablar mucho porque no sé nada de mecánica. A mí me daban, cuando manejaba el móvil de la policía, yo lo único que hacía era controlar el agua y el aceite y lavarla, ¿no? Cuando terminaba. Y bueno, y ahí veíamos si había algún desperfecto o algo.
me acuerdo que habían algunos suboficiales que te decían, o jefes, te decían, no, salí en el móvil, salí en este móvil, y nos daban un cierto móvil, un cierto número de móvil. Y bueno, cuando me lo entregaban yo veía que no andaba, a veces no andaban los frenos, me tocó una vez que no andaban los frenos. Y le digo, escúchame, anda con el chofer que me estaba entregando, le digo, mirá, no andan los frenos y tendrías que sacarlo fuera de servicio. No, pero es que el oficial me está apurando, que sí o sí, porque no hay otros móviles. Y le digo, bueno, dame, yo te lo recibo. Le recibía y en el mismo libro lo recibía y después le ponía, lo dejo fuera de servicio porque no tiene freno, ¿sí? Porque ya había salido un par de veces en ese móvil y ustedes saben que en invierno, en Tierra del Fuego, hay hielo. Y por ahí pasábamos de largo. Gracias a Dios no choqué, pero le digo, no, lo dejo fuera de servicio. Entonces, hay pocas cosas que yo conozco de eso, ¿sí? Del motor. Hoy me he interiorizado un poco más. Y bueno, en la guardia que venía, otra vez me entregaban el mismo móvil. Le digo, ¿pero lo han llevado a arreglar? No, dice, pero el oficial, que no, le digo, dámelo, fuera de servicio de nuevo. Se me enojaban los jefes, todo. Y le digo, no lo voy a manejar, entréguenselo a otro, pero denme otro móvil. Bueno, por eso les digo que yo poco sé de todo lo otro. Uno puede saber lo que hay arriba, por ahí conversamos el otro día con Juan, y yo le decía, yo lo único que sé es revisar y ver, y algunas cosas, y hay otras cosas que no puedo tocar porque no sé. Hay que ir al mecánico. Entonces la rectificación dice que volvía todo a cada lugar. Bueno, todo esto, hay muchos acá, que hay uno solo que ha levantado que conoce algo de autos, así que por ahí hay que arreglar el block, el cilindro. El cilindro es un cilindro, ¿sí? Donde pasa un pistón y por ahí se deforma todo eso con el calentamiento. Imagínense el calentamiento que hice yo, tuvieron que cambiar un montón de cosas. Y encima después se rompió de nuevo. Cuando Graciela andaba empezó a salir un humo y le digo, no, la paremos, la guardamos a la camioneta y esperamos a que Dios nos ayudara a poder arreglarla. Así que, bueno, pasó un año más, creo, y después pudimos hacerla entrar en el taller, así que hace 2 años que estaba sin la camioneta. Busqué otro, porque no iba a ir al mismo mecánico, ¿no es cierto? Lógicamente. ¿Usted volvería a algún lado donde le hacen un trabajo mal? Yo creo que no. Entonces tendría que buscar otro. Así que, bueno, gracias a Dios, hasta ahora la camioneta me la entregaron y anda bien. Tiene estas cositas que le van saltando, ¿no? Esto de la manguera y que hay que irle controlando. Bueno, se devuelve la forma de los cilindros. En la rectificación se vuelve la forma de los cilindros, los pistones. Bueno, los anillos, no les voy a hablar mucho de lo que he estado viendo porque yo tampoco por ahí lo sé ahora porque lo he estado leyendo. Bueno, vuelve todo al diámetro que tiene que ir. La rectificación también de la bancada, el cigüeñal, los puños de bancada, los metales de biela, ¿sí? Las cubetas, válvulas, los retenes. Bueno, todas estas cositas a veces se tienen que cambiar directamente, los retenes, las cubetas, bueno, los cojinetes. Hay muchas cosas que realmente se tienen que cambiar porque ya no sirven, ¿sí? Y por ahí en esta reforma que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, también hay cosas que hay que reparar, que hay que ver, hay cosas que las estábamos haciendo mal, ¿sí? Entonces ahí es donde Dios me habla a mí, ¿no? Porque primero me habló a mí y yo lo vengo viendo hace rato a esto, desde que empezaron los pastores con esto de la reforma y empezar a hablar, inclusive la palabra del otro día del pastor Ariel. Yo le decía, me dio con un caño, le digo la palabra, cómo me pegó, ¿no? Entre que hay que cambiar cosas y hay que hacer una limpieza, ¿sí? En nuestras vidas y ser ordenados, ¿sí? Sobre todo me habló eso, ¿no? Entonces, en todas estas cosas que yo veía en el motor que había que hacerle, ¿no? De modificar ciertas cosas y ponerla, como decía al principio, a cero, ¿sí? Dice, básicamente es una puesta a cero. ¿Qué quiere decir ponerlo a cero? Volver al estado original, ¿sí? Como estaba.
Por ahí se logra, por ahí no, hay cosas que por ahí conseguimos o consiguen repuestos que no son los originales, pero bueno, se adaptan, hay que adaptarlos, ¿sí? Porque se trabaja en las rectificadoras, vuelven a hacer los aros y todo lo otro lo van acomodando, ¿no? A todo esto no queda bien, ¿sí? Hay que seguir trabajando, como nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestras vidas, ¿sí? Porque después viene, que acá es donde el título que yo le he puesto a esta prédica, el periodo de asentamiento, ¿sí? El periodo de asentamiento del motor, porque una vez que nosotros aprendimos y supimos que había que llevarlo al motor o a la camioneta o al auto a rectificar, ¿sí? Lo llevamos al taller, ¿sí? Bueno, ahí está, dice periodo de asentamiento, no es asientamiento, ¿sí? Perdón, te corrijo ahí, asentamiento. Entonces nosotros, ese periodo que hay, ¿no es cierto? Yo pensando en lo que no sé de motores, yo digo, bueno, recibo la camioneta, me falta un poquito, y hablábamos con los hermanos que estaban colaborando con preparar para ir al retiro, decíamos, bueno, oremos para que salga la camioneta y qué sé yo, pero uno en no saber, ¿sí? En saber y no saber, porque por ahí lo sabía, pero no me acordaba de esto. Si uno tiene que asentar el motor, no lo puede forzar, no puede hacer viajes largos, entonces no lo podría haber hecho. Entonces Dios es tan sabio que me lo dio después la otra semana a la camioneta, ¿no? Porque si no la hubiera fundido de vuelta si me iba para allá, ¿no? Ahora le voy a explicar por qué. Dice, nosotros en ese asentamiento que tiene que hacer, ¿sí? Empiezan, cuando se acomodan todos los hierros a cómo estaban, ¿no es cierto? Se rectificó y se dejó, ¿sí? Y en el pistón a veces y en el cilindro se dejan huellas así muy finitas que son no se pueden ver, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que el aceite pueda trabajar ahí, ¿sí? Y que pueda entrar y se pueda lubricar y pueda lubricar toda la parte, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el aceite. Pero ahí es donde nosotros debemos estar atentos a esas cosas. ¿Qué hay que hacer? Viajes cortos, aceleraciones bruscas, tenemos que tratar de evitar las aceleraciones bruscas y las altas revoluciones, ¿sí? Las revoluciones es cuando nosotros apretamos el motor y va subiendo una agujita que va marcando las revoluciones, ¿sí? Del motor. Entonces eso hay que tratar de no pisarlo tanto y que no pase muy fuerte. No es lo mismo que cuando uno tiene un auto que ya está sentado, que andamos y lo pisamos en la ruta y ¿no es cierto? Lo hacen muchos y por ahí o lo ponemos así en 120 en la ruta y vamos, ¿sí? Bueno, en este caso no se puede hacer, hay que andar a baja velocidad, normal, ¿sí? Como si anduvieran, o andarlo en la parte urbana, para no forzar el motor. Y eso es lo que yo decía, por ahí nosotros recibimos una palabra y queremos ya, ¿sí? Queremos ser los mejores, queremos irnos allá, queremos apretar el acelerador y darle. Y no. Dios todavía tiene que hacer un asentamiento, o sea, el periodo de rectificación no termina únicamente con cambiar todas las cosas, ¿sí? El periodo el periodo de reforma sigue con este periodo, ¿no? Con el periodo de asentamiento, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos tenemos que asentar, ¿sí? No porque cambiamos el carácter y decimos, bueno, ahora yo era medio gruñón o medio exaltado en la casa, ¿sí? Entonces ahora yo tengo que bajar un cambio, yo me tengo que dar cuenta de aquellas actitudes y aquellas cosas que están mal en mi vida, ¿sí? Como pecados, vicios y todo lo que atañe a eso, ¿sí? ¿Cuántos en este tiempo, ¿no es cierto?, se ha puesto a analizarse y a ver qué cosas tengo que cambiar o qué cosas están mal en mi vida para poder rectificar? ¿Hay alguno o no? Yo creo que la mayoría nos están hablando los pastores de esta rectificación. Entonces nosotros tenemos que buscar esas cosas que sabemos que espiritualmente no nos hacen bien, como no le hacían bien al motor, ¿no es cierto? Que le falte el agua, que se le rompió algo y lo dejamos pasar,
¿sí? Que se rompió una correa y se hace ruido y no la llevamos a ver. Todo eso lleva al deterioro del motor, ¿sí? Sentimos un ruidito adentro del motor y ahí decimos como el mecánico, me dice, bueno, tráela cuando ya venga a hacerle el service. Resulta que reventó todo, se pasó el aire, no sé si el aceite al agua o el agua al aceite, pero se mezclaron y eso hizo que el motor volviera de nuevo a hacer todo de vuelta, ¿sí? Bueno, entonces entre todas estas cosas que nosotros tenemos que buscar y hacer, no es que ya está, ya la descubrimos, ya salimos de eso y ya dejé todo atrás. No, hay que hacer el periodo de asentamiento, hay que ir despacio, porque seguramente que aquel era, que era medio enojón, que gritaba enseguida, o la mujer por ahí, yo le voy a poner ejemplo a la mujer y al hombre también, ¿no? A los dos, porque por ahí uno es más fuerte que otro. Y por ahí hacemos algo o decimos algo y ya el otro salta y contesta mal y ya empezamos a discutir. ¿Es así o no? O por ahí nos enojamos por algo con los chicos y los tratamos mal, les decimos cosas y por ahí nosotros tenemos que bajar a un cambio. Entonces nosotros tenemos que ver esto. El periodo de asentamiento es para ir despacio, ¿sí? Para ir corrigiéndonos, para irnos viendo, para seguir analizando esas cosas que queremos rectificar, ¿sí? Para poder terminar el periodo de asentamiento o el periodo de rectificación se termina con el asentamiento, ¿sí? No podemos meterle para adelante si no pasamos esos 1000 kilómetros o 500 kilómetros, 500.000 kilómetros o 1000 kilómetros creo que son, allá está Daniel, según el motor, según lo que le diga el mecánico, cuántos kilómetros tienen que pasar, ¿sí? Y en ese periodo andar así, ¿sí? Desacelerado. Entonces nosotros buscamos, no porque usted tenga un vicio o porque tenga un pecado por ahí que tenemos oculto, que no se ven. A veces no se ven las cosas, ¿sí? Nadie conoce la intimidad de cada casa, ¿sí? Y tenemos cosas que hay que cambiar, que hay que sacar, que están mal en nuestras vidas. Y eso cada uno sabe cuáles son. Los demás no lo ven. Bueno, nosotros en el motor tampoco podemos ver el desperfecto que tiene si el mecánico no viene y lo abre, ¿sí? O lo revisa. Y dice, esto es tal cosa. A veces algunos mecánicos con el ruido dicen, es tal cosa, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros le sentimos un ruido y decimos, no sé, hace un ruido por ahí, qué sé yo, y no sabemos ni qué puede ser. Bueno, en este periodo de asentamiento, lo que me dijo el mecánico, revisar el agua todos los días, porque yo te he cambiado algunas mangueras y otras estaban ahí, ¿sí? Por reventarse, ¿sí? Y bueno, y las que estaban por reventarse yo las he cambiado, pero hay otras que están ahí que te pueden durar, pero controlar el agua todos los días. Bueno, gracias a Dios eso me salvó, porque por ahí a lo mejor yo era de controlar el agua, ¿no? Pero por ahí si alguno de ustedes lo hace, o la mujer, por ahí sin desmerecer a la mujer, pero por ahí hacen menos este trabajo de controlar, ¿sí? Y no le controlan el aceite, el agua, ni el aceite, que el aceite también es importante para el motor. Entonces los pistones trabajan ahí y todas las partes van trabajando y se van acomodando. Entonces este periodo de asentamiento es para eso. ¿Para qué? Para que se salgan todas esas rebarbas que todavía hace fricción en las cosas adentro del motor, ¿no es cierto? Y se va desprendiendo todo lo que está de más, lo que no sirve, y va cayendo todo eso a través del aceite y va cayendo al cárter. Entonces todo eso queda ahí amontonado, ¿sí? Llega en el periodo, después del periodo de asentamiento, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar todo eso, tirarlo, volver a echar aceite, limpiarlo de nuevo y ya estamos para... ¿Por qué? Porque si nosotros aceleramos todo eso, esas partículas pueden subir de nuevo y entrar al pistón y entrar y recorrer por todo lo que es el motor y se puede ir rompiendo más todavía porque son partículas, aunque son muy, muy chiquititas, pueden hacer daño también al motor. Entonces, en ese periodo que nosotros vamos a ir con lentitud, cambiar, o sea, el motor solo ya va cambiando las cosas, se va acomodando, ¿cierto? No vamos a romper el motor con esas cosas, ¿sí? Con todo lo que va saliendo. Bueno, en nuestra vida igual, ¿sí? En nuestra vida igual. El trabajo que nosotros tenemos que hacer
en el asentamiento nuestro, ¿sí? En este periodo de asentamiento, que es parte de la rectificación, es ir viendo eso, ¿sí? Sacando todas esas cosas, ir pudiendo eliminar esas cosas de nuestras vidas, para poder que todo nuestra vida espiritual funcione como tiene que funcionar, ¿no? Uno de los que yo por ahí he visto en el decía que la rectificación es una operación al corazón, ¿sí? Al corazón del vehículo, del motor, ¿sí? El motor es el corazón del vehículo. Nosotros también tenemos que hacer una operación dentro nuestro, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es identificarlo, ¿sí? Y después de identificar todas esas cosas, si las podemos enumerar y empezar, ¿qué tenemos que hacer? Dice medir el agua. Ahora sí, busquemos en la palabra, en Juan 4. En Juan 4, 10. Acá nos va a hablar en todo el capítulo, o en la primera parte del capítulo 4, nos habla de la mujer samaritana. Yo creo que todos conocen esa parte, y las mujeres también, porque creo que han tocado ese tema en el encuentro que hicieron, no sé si todas, pero hay muchos que han estado ahí de las mujeres, ¿sí? ¿Qué pasaba acá con la mujer samaritana? ¿Sí? Jesucristo debía ir a otro sitio y tenía que pasar por ahí. Iba con los discípulos, entonces cuando llega a Samaria, todos le dijeron no pasemos por ahí, porque con los samaritanos no se hablaban, estaba medio, no vamos a entrar todo el detalle desde el Antiguo Testamento, pero viene desde el Antiguo Testamento, bueno, que estaban medios ahí enemistados, por decirlo, ¿sí? No se hablaban los judíos con los samaritanos. Y, y Jesús dice, vamos a pasar por ahí porque es necesario que pasemos, ¿sí? ¿Cuántos creen que Dios nos hace pasar por situaciones porque es necesario, ¿sí? Como el periodo que yo he pasado estos 2 años. He aprendido mucho, aprendí a andar en colectivo en estos 2 años, ¿sí? Me aprendí un montón de colectivos, y además, cuando nos dieron la camioneta, le digo a Graciela, vamos a seguir andando en colectivo. Me voy a la escuela en colectivo, vuelvo en colectivo, trataba de venir para acá, para allá, pero después uno dice, tengo la camioneta y la ando, ¿sí? Aparte hay que andarla por el periodo de asentamiento, así que bueno, uno vuelve, ¿vio? Y no se acostumbra a lo otro. Entonces en este tiempo él pasa por ahí y se encuentra con esta mujer, ¿no? Que estaba en el pozo, y Jesús le pide agua, y la mujer dice, ¿cómo? ¿Vos me vas a pedir agua a mí si yo soy samaritana y vos sos judío? Y entonces él le contesta en el 4:10, en el versículo 10 le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías y él te daría agua viva. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y acá tenemos el agua que nosotros necesitamos como ese motor, ¿sí? Que necesita del agua para poder ser refrigerante, ¿sí? El agua en el motor, ¿qué hace? Dice, hay un montón de cosas, pero el agua en el motor es parte del líquido refrigerante esencial para absorber el calor de la combustión, mantener la temperatura y evitar el sobrecalentamiento. Sin este líquido las piezas se dañan gravemente por la fricción y el calor. Y bueno, y tiene un montón de cosas más. ¿Para qué sirve? ¿Sí? La refrigeración, es contra el frío también, prevención de corrosión, bueno, y otras cosas, porque tienen muchos aditivos, el agua destilada, ¿no? No el agua común. El agua destilada tiene unos aditivos que va a ayudar a todo eso de la combustión y todo lo demás. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a
a ir a buscar esta agua para nuestro motor, para nuestra vida espiritual, es en Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar a Cristo cada día para poder funcionar y que no se nos vayan, acá dice, para evitar el sobrecalentamiento, ¿sí? ¿Cuántos por ahí se enojan y, como hablábamos recién, ¿sí? Y son fáciles de enojarse? Entonces Él es el que nos va a aplacar, el que nos va a ayudar en cada situación de nuestra vida, en cada problema, Él va a estar. Entonces para eso es el agua, para refrigerar, para poder ayudarnos en cada momento que nosotros andamos, ¿sí? El agua que no, el agua común, dice, contiene minerales y cloro que oxidan, rompe la bomba, rompe todo, ¿sí? Entonces no tenemos que buscar cualquier agua, ¿sí? Él siempre nos ha hablado que Él es el agua viva. En el versículo 13 y 14, versículo 13, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿sí? Esta agua no es un agua común, ¿sí? Nosotros tomamos agua porque tenemos sed. Nos reseca la boca cuando hace calor y necesitamos esa agua para nuestra vida, para nuestro cuerpo. Así en la vida espiritual también necesitamos de esta agua, ¿sí? Y dice que si nosotros bebemos de esa agua, no vamos a tener jamás. ¿Por qué? Porque vamos a seguir un verbo que se utiliza acá, es en verbo presente, beber. Entonces, lo que está diciendo es que nosotros bebemos de esta agua continuamente para poder, dice, para que salte para vida eterna, ¿sí? Nosotros tiene que ser un río como fluye, o sea, nosotros tiene que haber constantemente ese río para nosotros poder llevar a otros a los pies de Cristo. Porque si nosotros queremos hablar sin la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, no hacemos nada, ¿sí? Entonces nosotros ahí es donde tenemos que ir todos los días a buscar de Cristo para que Él nos pueda ayudar para esto, ¿sí? Para que nosotros no tengamos sed jamás y que nosotros podamos ser de bendición a otras personas. Entonces nosotros, acá también nos habla, y me decía el mecánico que tenía que controlar el aceite, ¿sí? ¿Dónde tengo el otro versículo que se me perdió, Mateo? Al otro lado. Mateo 25. No es Mateo 25, ya me equivoqué. ¿Bien? Sí es. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, ¿sí? ¿Cuántos seremos prudentes y cuántos insensatos acá? ¿No? Nosotros te dice que en esta parábola nos habla de las 5 vírgenes. El esposo generalmente se usaba en ese tiempo, que cuando se comprometían, por más que no se conocían, ¿sí? Las parejas a veces no se conocían porque los padres ya habían arreglado el matrimonio. Entonces cuando llegaba más o menos el tiempo de casarse, él se ponía a trabajar en su casa y a arreglar su casa, ¿sí? Y cuando terminaba, él iba a buscar a la novia, ¿sí? Lo esperaba allá. Y estas eran las damas, ¿cómo que le dicen ahora? Las damas, no sé cómo le dicen a las que, las damas de honor, no sé cómo le llaman, o algo por ahí, otras cosas también creo que le llaman a las damas ¿sí?
Entonces dice que esta tenía 10 y que tenían que esperarlo. Ellos no sabían cuándo venía, porque el esposo iba a venir cuando terminara de hacer la casa a buscar a la novia para irse a vivir a la casa, ¿sí? No es lo mismo que ahora, ¿no es cierto? Nosotros arreglamos las cosas de otra manera. A veces hacemos al revés. Primero nos vamos a vivir, después nos casamos, ¿sí? Yo siempre digo que apuramos por ahí los trámites, que no tendríamos que haber apurado. Pero bueno, gracias a Dios y la misericordia de Él estamos aquí. Y entonces esas vírgenes tenían que esperar al esposo. No sabían cuándo venía. Así que por eso es que lo compara con la venida de Cristo. ¿Sí? La parábola de las 10 vírgenes habla también de la venida de Cristo. Entonces nosotros necesitamos de ese aceite para poder estar preparados para cuando Él venga. Y también nos va a ayudar en esto, ¿sí? Si lo comparamos o lo vemos con el motor, ¿no es cierto? El aceite, ¿no es cierto? Trabaja adentro, que hace también la lubricación, la refrigeración, trabaja en todo esto, en poder ir sacando todas esas cosas y que el motor no se vaya rompiendo. Entonces también necesitamos de este aceite. Ahí en el 12, 13, en el versículo 12 y 13, nos dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, bueno, aquí las vírgenes se habían quedado, las 5 imprudentes se habían quedado sin aceite. Entonces le pedían a las otras y le dijeron, no, ustedes tendrían que haber ido a buscar antes. Entonces, eso es lo que dice acá, dice más se me perdió, más él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que viene el Hijo del Hombre. Nosotros estamos en eso también, ¿sí? De que nosotros tenemos que buscar, aparte de tener el agua esa, también tenemos que tener el aceite, porque así va a trabajar nuestra vida. Entonces, en este periodo de asentamiento que decimos que vamos a tener en nuestras vidas, en este periodo de rectificación donde nosotros tenemos que ir mirando todas las cosas y cuidando ese motor, ¿no es cierto? Nuestra vida espiritual, nuestro corazón, que no se contamine con todo lo que va saliendo de ahí, porque va saliendo de nosotros mismos todo esto, ¿sí? Porque no es otra cosa, no es, ay, no, yo me contagié, no, es nuestro. Dice que de nuestro corazón es que salen todas las cosas malas. ¿Es así o no? Entonces, nosotros sabemos que todas las cosas que nosotros hacemos mal delante de Dios es porque son nuestras, o eran nuestras, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que buscar esa rectificación y trabajar con este asentamiento. Nosotros tenemos que buscar de Dios, de Jesucristo, para poder tener esa agua y poder tener ese aceite. Dice, ¿verdad? Estar preparados buscando de Jesús. Ese aceite representa la fe, verdad, justicia y la presencia permanente del Espíritu Santo. En muchos lados de la Biblia se compara ese aceite con el Espíritu Santo. Cuando desciende por la barba de Aarón, tenemos otros versículos que nos habla del ungimiento, ¿sí? de los reyes, ¿sí? Cuando Dios te empodera o te da poder para ciertas cosas, en la venida del Espíritu Santo, cuando llegó a los apóstoles, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos de esas dos cosas, del agua y del aceite, y eso es lo que les quiero compartir en este día, ¿sí? En esta mañana, que nosotros podamos buscar de esa agua y de ese aceite para poder seguir trabajando en esta rectificación que tenemos que hacer en nuestras vidas. Tenemos que encontrar el desperfecto, poder sacarlo, orar por eso, por ese pecado, por ese vicio que tenemos, por ese mal carácter, por todo lo malo que uno pueda encontrar en su vida o en mi vida, poder trabajar en eso, pero sin olvidarnos de buscar cada día de esa agua y de ese aceite, que es el que nos va a refrigerar, el que nos va a ayudar y controlar que eso no nos falte. Así como cuando hacemos la rectificación, estamos viendo de que no se nos bajó el agua, que no se nos bajó el aceite, que tenemos que ir y vamos al mecánico correcto, ¿sí? Porque no le echemos un agua que no sea destilada o un aceite diferente, porque cuando se asiente el motor se echa un aceite menos espeso, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda trabajar
Después se cambia al otro, después cuando ya se rompen todas esas partículas vuelve al normal que le ponía antes. No sé las graduaciones de los aceites, pero sí sé que el aceite que se le pone es más líquido para que pueda trabajar mejor la lubricación y que pueda hacer mejor este trabajo, ¿sí? Que es el asentamiento. Entonces en nuestras vidas tenemos que buscar el agua de vida y el aceite correcto, ¿sí? Cada día de nuestra vida tenemos que buscar eso y poder mantenernos ahí para poder hacer esa rectificación completa que nos hace falta. Así que bueno, eso es lo que yo le he traído para compartir en esta mañana, que podamos buscar y mantener la presencia de Cristo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo, y eso lo vamos a hacer buscando en oración, meditando, ¿sí? En su palabra, en el devocional cada día. En el devocional esta mañana, he estado leyendo el devocional de este año y bueno, venía leyendo los otros, ¿no? Pero en este año Dios nos viene hablando de muchas cosas. Entre eso nos viene hablando también de todo lo que estaban las metas. No sé si lo vienen siguiendo, ¿sí? Está muy bueno. Pero les voy a leer un pedacito nada más, algo muy cortito. Dice: caminar en el Espíritu es siempre dejar que Él influya cada decisión, cada pensamiento, cada reacción. No complica la vida, la ordena. Y eso es lo que nos hablaba la semana pasada el pastor Ariel, ¿sí? De ordenar nuestra vida, ordenar nuestro hogar, ordenar nuestra casa. Entonces ahí es donde yo también tengo que trabajar en una de las cosas, de las tantas cosas que tengo que trabajar, y tengo que ordenar mi vida, ¿sí? Ordenar mis cosas. Entonces que Dios pueda hacer en esta mañana que nosotros busquemos y reconozcamos todo aquello que tenemos que rectificar en nuestras vidas. Así que bueno, les invito a ponerse de pie, así oramos por la palabra. No sé si van a cantar alguna adoración por ahí los músicos, así que mientras ellos suben, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, con todas nuestras cosas, Señor, con todas nuestras faltas, con todos nuestros errores, Señor, con todo lo malo que hacemos cotidianamente, todos los días, Señor, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro actuar, Señor, aún en lo que hablamos, Señor. Muchas veces nos equivocamos, estamos mal contigo, Señor, por eso te pedimos perdón, que limpies nuestra vida, que limpies nuestros pecados, Señor, que puedas perdonar. Haznos limpios para estar delante de ti, Señor, para poder entrar en ese lugar que hace falta, a ese lugar santísimo, Señor, donde vamos a recibir del agua y del Espíritu, Señor. Que vamos a recibir de ti, del Espíritu Santo, Señor, para poder caminar, para poder andar, Señor, para poder hacer este tramo, Señor, que tú necesitas o que nosotros necesitamos hacerlo, Señor. Pero siempre contigo, Señor, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, el que nos va a acompañar, el que nos va a enseñar, que nos va a ministrar, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y honra a ti, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres el agua viva, tú eres el que nos instruye, Señor, el que nos ha sacado, Señor, de Egipto, Señor, del pecado, de los vicios, Señor. Tú eres el que nos ha dado una vida nueva, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Bendecimos nuestra vida, bendecimos a cada hermano que ha venido hoy, Señor. Bendecimos a aquellos que están de viaje, que tú, como decíamos al principio, que tú puedas traerlos, Señor, en paz, en alegría, Señor, que ellos puedan haber disfrutado, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos das y sigue trabajando en nuestras vidas, sigue haciendo esa rectificación, sigue con ese asentamiento, Señor, que tú sigas trabajando en nuestras vidas, pero no queremos estar sin ti, Señor, queremos esa agua viva y ese aceite. En el nombre de Jesús.